Creí que mi esposo me internó para salvarme, pero descubrí que lo hizo para declararme loca y quedarse con mi herencia. Antes de empezar con la historia, quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta leerlos y sentir que estamos conectados desde tantos lugares distintos. Me llamo Ángela Domínguez, tengo 53 años y nací en Guadalajara. Heredé de mi padre una casa vieja con mosaicos fríos, un pequeño viñedo en Jalisco y una frase que entonces no entendí: nunca entregues tu nombre a cambio de paz. La paz, supe después, puede ser un documento con firmas ajenas. A León lo conocí tarde y con prisas de juventud prestada. Arquitecto elegante, sonrisa segura, la clase de hombre que entra a un salón y parece que lo ha ordenado antes de llegar. Me ofreció calma cuando yo venía de viudez y trámites. Me ofreció compañía cuando yo contaba silencios. Me casé sin flores estruendosas, pero con promesas. Ángela, yo me encargo de todo. Descansa. Y yo, cansada, descansé. El primer síntoma no fue grito ni portazo, fue olvido. Un día dejé la estufa encendida, otro día confundí citas, una noche lloré por mi padre al ver su sombrero colgado detrás de una puerta que ya no teníamos. León me abrazó con eficiencia y habló de agotamiento. Luego, de estrés postduelo. Después, de evaluación médica preventiva. Accedí, porque quise creer que aún era posible descansar en alguien sin perderse. Me internaron 3 días en una clínica privada con paredes blancas y olor a desinfectante caro. Me pusieron una pulsera con mi nombre y un doctor de bata impecable, el psiquiatra Mauricio Peña, me habló con voz de terciopelo. Observación breve, doña Ángela. Nada grave. Me dieron pastillas que dejé debajo de la lengua. Dormí poco y soñé con mosaicos. El segundo día, León llegó con flores y papeles. Autorizaciones, amor. Cosas de protocolo. Firmé 1, 2, 3, porque la luz me molestaba y yo solo quería irme a casa. La descarga fue un sábado, con sol. El doctor me estrechó la mano. Todo bien. León me llevó a desayunar y reímos por las tortillas demasiado tostadas. Volvemos a empezar, dijo. Volvimos, sí, pero no a lo que yo creía. Empezaron a llegar cartas del banco, cambios en la administración del viñedo, por recomendación del coadministrador sanitario. Yo no recordaba haber nombrado a nadie. Llamé al contador de la familia, Becerra, viejo como un árbol serio. Me habló con cautela. Señora Ángela, llegó un poder preventivo firmado por usted y refrendado por el doctor. Autoriza a su esposo a gestionar patrimonios en caso de incapacidad temporal. La frase me partió. Incapacidad temporal. El papel decía que yo era sujeta a episodios de desorientación que comprometen la administración de bienes. La firma era mía. La del doctor, también. El sello, impecable. Yo recordé las hojas en la clínica y las luces que me molestaban. León llegó temprano esa noche, olor a colonia limpia. Le mostré la carta. Sonrió con paciencia administrada. Amor, es una medida para protegerte. Tú misma dijiste que te sentías distraída. Lo miré como quien mira un cuadro que de pronto cuelga torcido. Yo lo pedí. Lo autorizaste. Me besó en la frente. Confía. No dormí. A la mañana siguiente busqué en mi escritorio el cuaderno verde donde guardo las cosas importantes. Testamento de papá, escrituras, facturas viejas. Encontré la copia simple del poder. En la parte inferior, una anotación manuscrita. Se emite según evaluación clínica anexa, informe 14b, punto. Anexo. Nunca vi ningún anexo. Pedí cita con el doctor Peña. Llegué con un chal negro y el pulso quieto. Doctora, siempre me equivoco cuando estoy furiosa en silencio. Doctor, quiero el informe 14b. Me miró midiendo mis bordes. Documentos internos. Le recordé la ley de acceso a datos clínicos. Esperé. Me dieron una carpeta delgada con 2 páginas y un sello húmedo. Ley. Paciente con labilidad emocional secundaria a duelo. Se sugiere supervisión de terceros para decisiones patrimoniales mayores. No decía incapacidad. No decía riesgo. No decía coadministrador. Y la firma de Mauricio era distinta. Una curva más alta, una letra más abierta. A veces, la verdad no grita, desentona. Regresé a casa y levanté las alfombras.
Revisé correos, extractos, mensajes. El viñedo había cambiado de proveedor sin mí, la casa de mosaicos estaba en estudio de venta. Y yo, dueña de todo, aparecía como consultada en cada correo, con una dirección que no era la mía. Angela.admin@. No terminé de leer. Admin. Alguna vez, alguien me administró al punto de inventarme un correo. Llamé a Becerra. Quiero revocar el poder. Tosió al teléfono. Señora, el poder es preventivo por recomendación médica. Necesita contrainforme. Pregunté cuánto tiempo. Dijo, semanas. Yo escuché demasiado. León entró a la sala con un ramo de gardenias. ¿Qué haces con esas carpetas? Te hacen daño. Le devolví las flores. Me hace daño que me tomen por loca para quitarme mi casa. Su mandíbula se tensó. Nadie te quita nada. Es protección. Repetía protección como otros repiten te amo. Le pedí el anexo. Dijo que lo tenía el doctor. Dije que el doctor no. Se quedó callado. Esa noche, me senté frente al espejo. Me vi a los 53, con arrugas que cuentan historias y ojos que aún saben contar columnas. Papá me habría dicho: cuenta, Ángela. Suma lo que te pertenece, resta lo que te roban. Abrí un nuevo cuaderno. Escribí en portada: plan para recuperar mi nombre. Abajo, 3 líneas. Contrainforme psiquiátrico independiente. Rastreo de correos y firmas digitales. Auditoría del poder. Fechas, sellos, manos. Dormí por fin, con un miedo distinto, con fecha de vencimiento. El lunes busqué a la doctora Itzel Carranza, psiquiatra sin vínculos con León ni con la clínica. Me escuchó 1 hora, me hizo pruebas de memoria, me pidió contarle un día común de la semana. Al final, escribió: no hay criterios de incapacidad. Paciente lúcida, juicio conservado. Episodios de tristeza normal por duelo resuelto. Cuando firmó su nombre, miré cómo su rúbrica se inclinaba hacia la derecha, franca. Pensé en el doctor Peña y en su curva reciente. A veces, las firmas dicen más que las palabras. Con ese contrainforme, volví a Becerra. Proceda. Él asintió, lento, como si se quitara una piedra del zapato. Habrá que notificar al coadministrador. León recibiría mi decisión por carta certificada. No lo llamaría. No más flores en la garganta. Antes de salir, vi en el buzón un sobre sin remitente. Adentro, una copia de un correo enviado desde Angela.admin@, a la cuenta de León. Listo, doctor, firmó anexo. Adjunté frase: compromete administración de bienes, como sugeriste. Borré borradores. Debajo, una línea: no se confunda, usted no está loca. Solo la quieren en silencio. Guardé el papel como se guarda un fósforo en un cuarto oscuro. No para incendiar por capricho, sino para ver quién se asusta con la luz. El lunes amaneció con un aire de guerra fría. Tenía en mi bolso el contrainforme de la doctora Carranza, ese papel que decía lo que yo siempre supe: estaba lúcida, no incapacitada. Caminé hacia la clínica de Mauricio Peña con paso firme, como quien lleva en la mano una espada disfrazada de folio. En la recepción, la secretaria me recibió con su sonrisa automática. Doña Ángela, ¿tiene cita? No, dije. Pero traigo algo que él debe leer. Mauricio apareció minutos después, impecable como siempre, con esa bata blanca que parecía planchada con miedo ajeno. Ángela, ¿qué ocurre? Le extendí el contrainforme. Lo leyó en silencio. Sus cejas se fruncieron apenas. Cada colega tiene sus criterios, murmuró. No, doctor. Aquí no hablamos de criterios, hablamos de palabras que usted nunca escribió y que aparecieron en un anexo con su firma. Lo vi tensarse. ¿De dónde sacó eso? Saqué del bolso la copia del correo anónimo, ese donde alguien decía haber añadido la frase compromete administración de bienes. Lo puse frente a él. Su cara palideció. Doctor, ¿usted escribió eso? Yo, no. Jamás. Su voz se quebró. Reconozco mi rúbrica, pero no esa frase. Y mucho menos ese correo. Entonces alguien usó su nombre como usaron el mío. Guardé silencio. Quería que él también sintiera el vértigo de ser manipulado. Al salir de la clínica, llamé a Becerra. Quiero que rastree la IP de ese correo, le pedí.
No tardó en devolverme respuesta. El mensaje se envió desde una oficina de la notaría de Ernesto Ríos. Me quedé helada. Mi propio tío, abogado de confianza, había sido parte del montaje. Esa noche enfrenté a León. Lo encontré en la sala, copa en mano, viendo un partido que parecía no importarle. ¿Sabías que el correo salió de la notaría de Ernesto? Pregunté directo. No me miró. Bebió un trago largo. No te metas en eso, Ángela. Ya estoy metida. Hasta el cuello. Todo fue por orden. Para tu tranquilidad. ¿Tranquilidad? ¿O para que yo me convirtiera en un trámite y tú en el administrador de mi herencia? Por primera vez perdió la calma. Yo también tengo derecho a vivir cómodo. Toda tu vida has tenido casas, tierras, viñedos. Yo solo quise lo que me correspondía. Lo miré con una serenidad nueva. Lo que te corresponde es tu trabajo. Mi herencia no es tu premio de consolación. Decidí dar el siguiente paso. Presenté una denuncia formal por falsificación y fraude. Lía, la abogada, me acompañó a la fiscalía. Esto no es solo un asunto familiar, me dijo. Es un delito. El agente ministerial tomó mi declaración y recibió las pruebas, el contrainforme, la copia del correo, las rúbricas discordantes. Me temblaban las manos al firmar, pero no de miedo, de determinación. Al enterarse, Delfina me llamó. Su voz sonaba más dura que nunca. Hija, ¿cómo te atreves a arrastrar el apellido Domínguez a tribunales? El apellido ya lo arrastraron cuando me declararon incapaz sin estarlo. Todo lo hice por protegerte. No, mamá. Lo hiciste por controlar lo que papá me dejó. Hubo un silencio largo. Luego, su frase como daga. Si sigues, perderás a toda la familia. Ya la perdí el día que eligieron firmar en mi lugar. Colgué. Me sentí huérfana de madre, pero más libre que nunca. Esa noche, al abrir mi cuaderno, escribí. Los anexos que no existen son los que más pesan. No son hojas, son mordazas. Pero ya no callo. Hoy firmé con mi propia mano, y cada letra inclinada hacia la derecha es un acto de guerra. Cerré el cuaderno. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si alguien tocara la puerta. Y yo, por primera vez en años, no tuve miedo de abrir. El correo rastreado hasta la notaría de Ernesto Ríos no era solo una pista técnica, era un espejo sucio puesto frente a un apellido que yo había respetado por costumbre. Pedí a Lía que solicitara formalmente los logs de acceso. ¿Quién, a qué hora, desde qué equipo? La respuesta llegó en un oficio breve. El terminal NR03 inició sesión en la cuenta Angela Domadmin @ el día de mi internamiento, entre las 7:12 y las 7:37. El mapa de red incluía un pequeño diagrama y al pie, un nombre, Nuria R., asistente administrativa. Iniciales familiares, otra vez. Ernesto no trabaja solo, dijo Lía. Y sabe esconderse detrás de iniciales. Pues saquémoslo de ahí, respondí. Llevé el oficio a casa de mi madre. Delfina me recibió en la terraza, con 2 tazas de té impecables y ese tono de domingo eterno que usa para dar malas noticias sin despeinarse. Hija, no vuelvas a la notaría. Estás cansada. Me señaló una silla. Siéntate. Estoy cansada de que me sienten, respondí. Quiero que veas esto. Leí en voz alta la línea del terminal NR03. Mi madre parpadeó, pero no se movió. La porcelana del té vibró apenas en su plato. Ernesto siempre nos ayudó, dijo. No destruyas a la familia por un malentendido de computadora. No es la computadora, mamá. Es la intención. Ese correo inventó palabras médicas para convertirme en trámite. Y salió de su oficina. Delfina cruzó los brazos, conteniendo algo que no supe si era rabia o vergüenza. Te estás volviendo cruel, Ángela. Me estoy volviendo exacta. No peleamos. No hacía falta. Los silencios de mi madre pesan más que cualquier grito. Pedí una reunión con Nuria, la asistente. Aceptó verme fuera de la notaría, en una cafetería anónima. Llegó con suéter gris, ojeras de quien duerme mal y una culpa que asomaba por los bordes. Yo no quise, empezó. Se mordió el labio. El licenciado dijo que redactara el anexo con terminología técnica y que copiara la firma del doctor del escaneo. Dijo que era lo mejor para usted. ¿Y por qué usó mi correo? No era su correo.
Lo crearon aquí, se tocó la sien, nerviosa. Para agilizar. Alguien tenía que autorizar sin molestarla. Puso sobre la mesa un USB con una etiqueta, NR03/borradores. Lo tomé con dedos que me temblaban de contención. No me mires así, murmuró. Soy asistente. Hago lo que me piden. Entiendo lo que es obedecer por miedo, respondí. Pero desde hoy quedas notificada. Desobedecer es sobrevivir. Sus ojos se humedecieron. Hizo un gesto de disculpa que no me devolvía nada, y aún así le asentí. No por ella, por mí. Con el USB, Lia armó un anexo propio. Capturas de pantalla, metadatos de edición, tiempos. Aparecía el texto compromete administración de bienes pegado desde un documento viejo, y un rastro de control y Z que mostraba cómo habían ensayado otras frases. Incapacidad progresiva, riesgo para su patrimonio. Al final, un comentario en margen, que quede contundente, León aprobará. Leí ese León aprobará, como quien escucha su nombre en boca ajena por primera vez. No era marido, era pieza. Esa noche, enfrenté a León sin metáforas. Puse el USB sobre la mesa. Aquí están tus aprobaciones. No vas a entender, dijo, casi con cansancio. Explícame. Tu padre te dejó un viñedo improductivo. Yo quería capitalizarlo. Hacerlo rentable. Te ofrecí estabilidad. Pero tú preferías recordar mosaicos. ¿Y por eso me internaste? Te interné porque estabas frágil. Y porque necesitábamos rapidez. Las decisiones lentas cuestan caro. ¿Qué tan caro cuesta mi voluntad? Me sostuvo la mirada apenas un segundo, luego se rindió con los hombros. Yo puedo darte una vida mejor que la que te da tu orgullo. Mi orgullo no es cuenta de banco, León. Es mi nombre. Señalé el USB. Y con esto voy a recuperarlo. El agente ministerial nos citó a todos. Mauricio, para aclarar su firma. Ernesto, para justificar el anexo. León, para explicar el uso del poder. Y yo, para reconocer el material. La sala olía a papel y a nervio. Doctor Peña, abrió el agente. ¿Usted escribió compromete administración de bienes? No, tragó saliva. Mi evaluación nunca usó esa frase. Licenciado Ríos. ¿Quién la incorporó? Ernesto se acomodó la corbata, el gesto de los que creen que una tela bien puesta sustituye a la verdad. Se trató de una redacción técnica sugerida por el contexto clínico. ¿Contexto que aquí se niega? El agente señaló el contrainforme. ¿Quién creó la cuenta Angela? DOM-admin. Para efectos de comunicación, dijo Ernesto. Eficiencia. ¿Eficiencia para suplantar voluntades? Ernesto calló. Vi, por primera vez, una grieta en su máscara de profesional. León intentó su propia defensa. Yo solo ejecuté lo que los expertos indicaron. Los expertos soy yo, respondí. Experta en mi vida. Y no autoricé. El agente tomó nota. Pidió el USB para clonar. Ordenó medidas cautelares. El poder preventivo quedaba suspendido hasta resolver. Yo sentí que el aire volvía a mi pecho con el sonido de un papel sellado. Salimos a la calle como de un teatro con mal final. Delfina me esperaba en la acera, vestida de luto, su forma de pelear sin sangre. Tu tío te acompañó a la escuela, te enseñó a cruzar la calle, dijo. Así le pagas. Él me enseñó a cruzar con la mano en alto. Pues aquí estoy, con la mano en alto. La gente habla, Ángela. Dicen que enloqueciste. Que digan. Yo ya no vivo para el murmullo. Me acerqué lo suficiente para que mis palabras no necesitaran volumen. Si siguen, mamá, voy a pedir auditoría patrimonial de todo lo que tocó Ernesto con mi firma. Todo. Sus ojos, por fin, mostraron miedo. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde llegue mi nombre. En el viñedo, Becerra me recibió con botas sucias y dignidad limpia. Con la suspensión, nadie puede vender, doña Ángela. Ni moverse sin su firma. Caminamos entre hileras. Las hojas tenían ese verde tenso de quienes sobreviven a un verano malo. El capataz me saludó con un respeto que dolía. Llevaba meses sin verlos. Yo también había abandonado el viñedo entre trámites y dolores. ¿Sabe? Dijo Becerra. Su padre me decía que estas plantas aprenden la mano de quien decide. Pues van a aprender la mía, respondí. La de verdad.
Esa noche, Mauricio me llamó. Voz cansada. Tenía miedo, Ángela. Ernesto trae a muchos pacientes de la notaría. Si le llevaba la contraria. El miedo no lo vuelve inocente, doctor. Pero hoy fue valiente. Guarde copia de todo. Yo también. Colgué con una paz agria. La verdad empoderaba, pero no devolvía. Abrí mi cuaderno y escribí. El eco de Ernesto es el eco de una época. Hombres que confunden eficiencia con obediencia, y familias que llaman amor al control. Hoy ese eco suena más bajo. No porque grité, sino porque encendí la luz. Al pie, una lista de próximos pasos. Peritaje de firmas digitales en el correo falso. Auditoría de operaciones del viñedo durante mi incapacidad. Declaración pública breve. No busco cárcel, busco restitución. Guardé el bolígrafo. Afuera, la noche no asustaba. Dentro, yo ya no era expediente, ni anexo, ni paciente fatigada. Era Ángela Domínguez, 53 años, hija de mosaicos fríos y de una frase que por fin entendía sin temblar: nunca entregues tu nombre a cambio de paz. Esa paz, la mía, estaba de regreso. Y quienes la compraron a plazos estaban a punto de descubrir que no aceptaba devoluciones. El USB de Nuria no solo contenía borradores del anexo, también una carpeta con archivos de contabilidad. Eran hojas de cálculo con columnas prolijas, pero entre ellas había cifras que no cuadraban: ventas del viñedo con fecha durante mi internamiento, transferencias a cuentas externas con la referencia a inversión estratégica y notas firmadas por ER. Mostré todo a Becerra en su oficina, un lugar lleno de carpetas y olor a papel viejo. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo y murmuró: Doña Ángela, aquí hay movimientos que jamás autoricé. Ventas de barricas enteras, acuerdos con distribuidores, todo como si usted hubiera firmado. Señaló la celda donde aparecía Ángela de consentimiento digital. Yo nunca había autorizado firmas electrónicas. Esto lo armaron para que su silencio pareciera eficiencia, dijo Becerra. Pero el silencio también deja huellas. Lía gestionó un peritaje digital. Los técnicos analizaron los metadatos. Las supuestas firmas electrónicas venían de un usuario creado en la notaría de Ernesto, con la misma IP que el correo falso. Las fechas coincidían con los días que yo estuve internada en la clínica. Es un fraude redondo, me dijo Lía. Pero la perfección de su esquema es su debilidad. Demasiado limpio para ser real. Cuando la noticia empezó a filtrarse, movimientos irregulares en el viñedo Domínguez, Ernesto convocó a una reunión familiar. Nos citó en la vieja casa de mosaicos. Allí estaban Delfina, impecable de luto, León, con corbata ajustada como soga, y yo, con el cuaderno verde bajo el brazo. Ángela, todo esto es un malentendido contable, empezó Ernesto, con tono paternal. Los números se acomodan. No destruyas tu apellido por un error administrativo. Abrí el cuaderno y leí en voz alta. Venta de 2000 botellas a nombre de Viñedos Rivera, con firma digital mía. Fecha, 14 de marzo. Ese día yo estaba en una habitación con pulsera de internada. León bajó la vista. Delfina suspiró. Ernesto intentó sonreír. La memoria engaña, sobrina. Saqué el contrainforme médico de Itzel Carranza y lo puse en la mesa. Mi memoria no. Su fraude sí. El silencio que siguió fue una contabilidad exacta. Cada palabra no dicha era un cargo en rojo. Esa noche, León intentó su jugada más baja. Llegó con un médico distinto, doctor Villaseñor, que traía un maletín y papeles. Ángela, necesitamos evaluarte otra vez, dijo León, con falsa calma. Solo para confirmar que todo está bien. Lo miré con dureza. ¿Otra vez internarme? El doctor aclaró la voz. No es internamiento, solo una valoración. Me reí sin humor. ¿Y después una firma digital nueva, con mi supuesta autorización? No. León perdió la compostura. Tú no entiendes. Si no paramos esto, todos caemos. Hasta tu madre. Lo miré de frente. Entonces caigan. Yo no me vuelvo a levantar con firmas que no son mías. El doctor recogió sus papeles en silencio. León golpeó la mesa y salió dando un portazo. Al día siguiente, Lía me llevó a la fiscalía. El peritaje digital ya estaba listo. Confirmaba que todas las transacciones del viñedo se hicieron desde el terminal NR03.
Había registros de macros activados a las 7:20 del día de mi internamiento. Era prueba suficiente para acusar de usurpación de identidad y fraude patrimonial. El agente ministerial nos miró con seriedad. Este caso va a sacudir más de un apellido. ¿Está segura de seguir adelante? Más segura que nunca, respondí. Ya probé lo que es vivir bajo silencio. Ahora quiero que se cuente en voz alta. Esa noche escribí en mi cuaderno. La contabilidad del silencio siempre cierra en pérdidas. Hoy aprendí que callar tiene costo. Casas, viñedos, apellidos. Hablar también cuesta. Pero hablar es inversión. Y mi nombre, esta vez, tendrá ganancias. Apagué la lámpara. Por primera vez, el mosaico del piso no me pareció frío, sino sólido. Era el suelo propio que volvía a mis pies. La primera nota apareció en un periódico local, Viñedo Domínguez bajo investigación por irregularidades patrimoniales. No decía mi nombre, pero todos lo entendieron. En la clínica, las pacientes susurraban. En el mercado, las vecinas me miraban con mezcla de curiosidad y respeto. El apellido Domínguez, ese escudo social que mi madre había defendido como una catedral, empezaba a mostrar grietas visibles. Esa mañana recibí una llamada de Amalia, vieja conocida de mi madre. Ángela, la gente comenta. Tu madre dice que todo es un malentendido y que estás delicada. No estoy delicada, Amalia. Estoy despierta. Se quedó en silencio unos segundos. Luego, bajando la voz, dijo. Pues más de una aquí te cree. También nosotras hemos firmado cosas sin entender. Colgué con un nudo en la garganta. Comprendí que mi lucha ya no era solo mía. En la notaría, Ernesto intentaba sostener su reputación. Organizó una conferencia de prensa improvisada. Habló de ataques sin fundamento, de diferencias contables normales. Pero los periodistas le mostraron copias filtradas del peritaje digital. Lo vi en televisión, balbuceando, sudando bajo las luces. Era la primera vez que no parecía un abogado intocable, sino un hombre acorralado. Lía sonrió al verlo. Las grietas ya no se pueden tapar. Mi madre, en cambio, no se rendía. Organizó una reunión de benefactoras en el club. Vestida de blanco, con voz firme, dijo. El apellido Domínguez siempre ha sido sinónimo de honor. Mi hija atraviesa un momento de confusión, y algunos aprovechan para atacarnos. Pero nosotras sabemos quiénes somos. Me lo contaron después, hubo aplausos, sí, pero también murmullos. Una mujer murmuró en voz alta, el honor no se firma por otros. Y esa frase corrió como pólvora. En casa, León estaba cada vez más tenso. Se pasaba horas al teléfono, buscando inversionistas que lo salvaran. Una noche me enfrentó. Ángela, si esto sigue, yo quedo arruinado. ¿Arruinado o descubierto? No entiendes. Todo lo que hice fue para darnos una vida mejor. Una vida mejor no empieza declarando a tu esposa incapaz. Golpeó la mesa con fuerza. ¿Quieres que pierda mi carrera? ¿Que me señalen en la calle? Lo miré con frialdad. No quiero nada de ti, León. Solo quiero lo que es mío, mi nombre, mis bienes y mi verdad. Se quedó en silencio. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo de perderme a mí, sino de perder la farsa que lo sostenía. Los días siguientes fueron un desfile de titulares. Irregularidades en capitulaciones matrimoniales, firma falsificada, caso de posible usurpación. El apellido ya no era muro de respeto, era vitrina de escándalo. Delfina vino a verme con lágrimas contenidas. Hija, detén esto. Aún podemos arreglarlo. Arreglarlo o enterrarlo. Si sigues, todos los Domínguez caeremos. Entonces caigan, mamá. Prefiero un apellido roto que una vida falsificada. Sus ojos brillaron de furia y tristeza. Te olvidarás de quién eres. No, mamá. Por fin lo recuerdo. Esa noche escribí en mi cuaderno verde. Las grietas del apellido no me duelen, me liberan. Porque por esas grietas entra la luz. Y prefiero un apellido resquebrajado con verdad que un escudo intacto hecho de mentiras. Cerré el cuaderno con un golpe suave. Afuera, el viñedo seguía respirando. Y yo, por primera vez en décadas, respiraba con él. El lunes amaneció con llamadas perdidas de números desconocidos. Proveedores, supuse. León ya no contestaba a muchos,
otros lo llamaban solo para tomar distancia. Lo vi en la cocina, con la camisa sin planchar y los ojos rojos de quien durmió poco y mal. En la pantalla del móvil se leía: propuesta retirada. Cortó y dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera tapar el agujero que se abría debajo de sus pies. Esto es una cacería, dijo sin mirarme. Nadie quiere trabajar conmigo. Eso no es cacería, respondí. Es consecuencia. No respondió. Su silencio era un edificio con grietas visibles. A media mañana, Ernesto fue citado formalmente a declarar. Lía y yo llegamos antes a la fiscalía. El pasillo olía a café recalentado y papeles viejos. Ernesto apareció con traje gris, corbata perfecta y ese aire de quien cree que un nudo Windsor puede sostener una pared que ya se vino abajo. Detrás de él, Nuria caminaba con los hombros encogidos. Licenciado Ríos, lo saludó el agente. Necesitamos que detalle quién redactó el anexo, quién creó la cuenta Angela Domadmin y por qué se incorporó la frase compromete administración de bienes en un documento clínico. Ernesto carraspeó. Se trató de un error de integración documental. Mis asistentes. Yo lo redacté, interrumpió Nuria, con voz temblorosa. Por instrucción del licenciado. Copié la firma del doctor de un escaneo. Y la cuenta, la generamos en la notaría. El murmullo fue un látigo. Ernesto la miró con un odio frío. No sabe lo que dice. Sé lo que tecleé, replicó ella. Y las marcas de edición están en el USB. El agente asentó, satisfecho. Queda asentado. Por primera vez vi a Ernesto pequeño. No por estatura, sino por falta de aire. Un apellido sin respiración. Aquella tarde, Delfina activó su último recurso, la caridad. Organizó una colecta para becas de estudio en el club, invitó a viejas conocidas y a periodistas de vida social. Llegó con traje marfil, sonrisa impecable y palabras escogidas. En tiempos de confusión, dijo ante las cámaras, lo único que nos sostiene es la dignidad. Los aplausos fueron tibios. En una mesa del fondo, Amalia, la misma que me había llamado, alzó la voz. La dignidad no lleva firma ajena, Delfina. El micrófono cayó en un vacío incómodo. Vi a mi madre parpadear una sola vez. Aprendí, ese día, que incluso las máscaras más perfectas tienen costuras. En el viñedo, Becerra me esperaba con un sobremanila. Caminamos entre hileras hasta la bodega, donde el aire olía a madera y fruta vieja. Encontré algo, dijo, abriendo el sobre. Un acuerdo oculto con Distribuciones Cázares, fechado 3 meses antes de tu internamiento. Incluye una cláusula de opción de compra sobre terrenos colindantes, y una sección confidencial que menciona cesión automática en caso de incapacidad de la propietaria. Me detuve en seco. ¿Automática? Sí. Y lleva, otra vez, tu firma digital. El corazón me golpeó las costillas con una furia tranquila. ¿Quién firmó por mí? Becerra señaló el encabezado técnico. La misma identidad digital creada en la notaría. Y aquí, pasó la página, aparece una nota interna, validado por L. ¿León? No tengo duda. Me apoyé en la barrica más cercana. El mundo no giraba, se ordenaba. Todo cuadraba con la geometría siniestra del plan: internarme, fabricar un anexo, activar un poder preventivo, y con él, entregar a terceros lo que mi padre me había dejado. Volví a casa con el acuerdo en la mano. León estaba en la sala, rodeado de planos y carpetas que ya nadie quería ver. Se levantó cuando me vio. ¿Qué traes? Le puse el documento en el pecho. Tu firma. No sobre el papel, sino sobre mi vida. Cláusula de cesión automática. Opción de compra. ¿Cuánto valgo, León? No es lo que crees, dijo, y la frase sonó vieja. Era solo una garantía para asegurar inversión. ¿Inversión o expropiación? Yo también construí. Gritó. Yo también tengo derecho. Tienes derecho a lo que edificas con tus manos, contesté, suave. No a lo que le robas al nombre de otra. Se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida. Me dejaste sin nada, murmuró. No. Te dejaste tú, el día que aceptaste ser asistido por un fraude. No lloré. No temblé. No quedaba espacio para eso. A los 2 días, la Fiscalía ordenó medidas cautelares ampliadas, suspensión de cualquier opción de compra,
bloqueo preventivo a la cuenta de distribuciones Cázares relacionada con el viñedo, y prohibición a Ernesto de participar en actos registrales hasta nueva resolución. El derrumbe no hacía ruido, hacía eco. Recibí un mensaje de Mauricio Peña. Entregué mis respaldos. Lamento haber sido parte. Le respondí con una sola línea. Hacer lo correcto tarde sigue siendo hacerlo. Delfina vino sin aviso, sola, sin maquillaje, con un suéter oscuro que nunca le había visto. Se sentó en la mesa de la cocina y dejó las manos sobre el mantel, como si se rindiera. Ángela, dijo, yo no sabía de la cláusula automática. Solo, buscó palabras. Solo pensé que contigo al mando nada se movería nunca. Ese viñedo, miró hacia la ventana. Ese viñedo te ata a los muertos. Los muertos me enseñaron a contar, respondí. Y la cuenta no cierra cuando se roba. Alzó los ojos, cansados. No sé cómo pedirte perdón sin perderme a mí. Empieza por decir la verdad en público. No por mí. Por ti. No prometió nada. Se levantó, besó el borde del mantel, un gesto antiguo, casi una oración, y salió sin cerrar fuerte la puerta. Por primera vez, no dejó perfume, dejó aire. Esa noche escribí en mi cuaderno verde. Los aliados se derrumban cuando la mentira deja de ser rentable. Ernesto sin prestigio, León sin inversionistas, el club sin coro. Mi madre, sin teatro. De las ruinas, lo único que queda en pie es lo que tiene raíces, mi nombre. Debajo tracé el plan de la semana. Presentar el acuerdo con Cázares ante el juez de cautelares. Solicitar auditoría registral de todas las opciones de compra vinculadas al poder preventivo. Declaración breve para la prensa. No busco cárcel, exijo restitución y transparencia. El viñedo no está en venta. Apagué la luz. En el patio, el viento movía las hojas como si alguien pasara la página de un libro grande. Me dormí pensando que el capítulo siguiente no iba a escribirse con iniciales ajenas. El juez recibió el acuerdo con Distribuciones Cázares en una audiencia discreta pero cargada de tensión. El documento hablaba por sí solo. Cláusula de cesión automática en caso de incapacidad de la propietaria, validada con una firma digital inexistente. El agente ministerial colocó el folio sobre la mesa con un golpe seco, como quien pone un ataúd en tierra. Licenciado Ríos, dijo el juez a Ernesto, ¿puede explicar por qué su notaría registró un contrato con cláusulas basadas en un diagnóstico médico que no corresponde? Ernesto se acomodó la corbata, pero su voz no tuvo firmeza. Fueron sugerencias de los inversionistas. Yo solo di forma legal. ¿Y quién se benefició?, preguntó el juez. No contestó. Su silencio fue un acta más. León, por su parte, jugaba su última carta. Me buscó en el viñedo, donde yo caminaba entre hileras revisando el follaje nuevo. Llegó sin corbata, con los ojos enrojecidos y un sobre en la mano. Ángela, aún podemos negociar. Extendió el sobre. Una separación amistosa, un convenio. Tú te quedas con la casa y con parte del viñedo. Yo con lo demás. Lo miré como quien observa a un hombre que aún cree que las ruinas son castillos. ¿Lo demás?, pregunté. Las cuentas, los contratos en curso, los acuerdos con Cázares. Podemos presentarlo como una decisión mutua. Tú quedas como la esposa digna que se aparta, yo, como el empresario que sigue. Todos ganamos. Abrí el sobre. Era un borrador de convenio con mi firma escaneada. No pude evitar reír, con un humor amargo. Hasta en tu última jugada necesitas mi firma robada. Se puso pálido. Ángela, no quise hacerte daño. Solo quería asegurar un futuro. Lo aseguraste con trampas. Y el futuro que construiste se te está cayendo encima. Rompí el documento en pedazos frente a él. Lo único que firmaré será mi libertad. Mientras tanto, Ernesto comenzó a mover fichas. Lía me lo advirtió. Está negociando cooperación con la Fiscalía. Quiere entregar a León a cambio de inmunidad parcial. El eco de esa noticia me golpeó fuerte. No porque me sorprendiera su traición, sino porque confirmaba que entre ellos no había lealtad, solo intereses. Déjalo, dije. Que se devoren entre ellos. Yo sigo con mi camino. Esa noche, recibí una visita inesperada. Nuria, la asistente de Ernesto, llegó con un cuaderno viejo en las manos. Esto estaba guardado en la notaría. No quise entregarlo, pero creo que debe ser suyo.
Era un diario con notas de mi padre. Páginas de números, reflexiones sobre el viñedo, y en medio, una frase subrayada. La herencia no son tierras ni cuentas, es la certeza de firmar con tu propio pulso. Sentí un nudo en la garganta. Lo leí en voz baja, como si mi padre hablara desde las páginas. Ese era el legado que León y Ernesto nunca podrían arrebatar. Al día siguiente, la prensa publicó un titular devastador. Contrato de Viñedo Domínguez incluía cláusula fraudulenta de cesión automática. Las fotos mostraban a Ernesto saliendo de la fiscalía con el rostro tenso, y a León evitando las cámaras. Delfina no apareció en ninguna imagen, pero yo sabía que en su mundo interior se derrumbaba la fachada que tanto cuidó. Esa noche escribí en mi cuaderno verde. La cláusula automática era su arma perfecta. Un disparo silencioso contra mi voluntad. Hoy se convirtió en su confesión pública. Ya no soy la mujer que firmaba sin ver. Soy la mujer que rompe papeles falsos y escribe su nombre con letras enteras. Debajo, tracé los próximos pasos. Solicitar audiencia final para la nulidad de todos los contratos firmados con mi identidad falsa. Preparar una declaración pública breve. Mi herencia no se negocia. Mi firma no se falsifica. Cuidar el viñedo, la raíz verdadera que aún respira conmigo. Apagué la lámpara. El silencio de la casa ya no era vacío. Era espacio para empezar de nuevo. La verdad había salido a la luz, pero con ella también llegó el costo. El viñedo estaba protegido por medidas cautelares, sí, pero las cuentas permanecían bloqueadas. Los trabajadores me preguntaban cada día cuándo podrían cobrar sus salarios completos. Y yo, con la frente en alto, les decía: resistamos un poco más. Lo que se sembró con engaños, lo cosecharemos con justicia. León jugó su última carta sucia. Lo vi aparecer en televisión, entrevistado por un periodista sensacionalista. Con voz quebrada y mirada de víctima, declaró: yo nunca quise dañar a Ángela. Todo lo hice siguiendo instrucciones de Ernesto. Él fue quien manipuló las cláusulas. Yo solo obedecí. Me dolió escucharlo, no porque creyera sus palabras, sino porque sabía que intentaba hundirse entregando a otro. La estrategia de Ernesto al revés. El león que siempre rugía ahora se disfrazaba de cordero. Al día siguiente, Ernesto convocó a la prensa. Apareció con rostro cansado, sin su impecable corbata de siempre. Asumo mi responsabilidad, dijo. Pero no fui el único. El proyecto fue un entramado donde varios participamos. Las preguntas llovieron: nombres, fechas, contratos. Ernesto no los dijo, pero dejó entrever que estaba dispuesto a colaborar plenamente con la Fiscalía para reducir su condena. En pocas horas, los titulares cambiaron: el Viñedo Domínguez, centro de una red de fraude familiar. Mi madre, Delfina, se encerró en casa. Me llegó la noticia por Amalia. Ya no asiste al club. Dice que no tiene fuerzas. La escuché decir que el apellido ya no abre puertas, sino murmullos. Por primera vez, la imagen de mi madre me dio más tristeza que rabia. La mujer que había vivido de apariencias ahora enfrentaba la soledad más temida, la de un apellido que ya no protegía a nadie. Pero el precio de la verdad también se cobraba en mí. Recibí cartas de viejos amigos de la familia. Unos me felicitaban en secreto, otros me pedían que frenara, por el bien común. Y lo más duro, algunos trabajadores del viñedo me confesaron que temían perder su empleo si el escándalo continuaba. Esa noche me senté en la bodega, con olor a vino en proceso y silencio espeso. Becerra se acercó. Doña Ángela, decir la verdad nunca fue barato. Pero su padre estaría orgulloso. Cerré los ojos. Recordé a mi padre caminando entre las hileras, diciendo: el vino necesita tiempo y transparencia. No hay cosecha sin paciencia. En medio de esa tormenta, recibí una carta anónima en el buzón. Dentro había una copia de un correo entre León y Ernesto, con fecha de meses atrás. Si Ángela descubre la cláusula, decimos que fue un error técnico. Si insiste, activamos segunda valoración médica. Nunca nos arriesgaremos a que firme por sí sola. Leí y releí esas líneas hasta que mis manos dejaron de temblar. Era la prueba definitiva de la premeditación. No era un error, era un plan. Lía, al verla, sonrió con seriedad. Con esto no hay negociación posible. Van directos al banquillo. La prensa me buscaba cada día. Finalmente,
Decidí hablar. Frente a las cámaras, con el viñedo detrás, declaré. No busco cárcel ni venganza. Busco restitución. Mi nombre no se falsifica. Mi herencia no se negocia. Y a quienes temen perder por la verdad, les digo, lo único que de verdad se pierde es la dignidad cuando se calla. Las palabras corrieron por redes sociales. Algunas me atacaron, otras me defendieron. Pero algo cambió. Dejé de ser la mujer incapacitada para convertirme en la mujer que firmaba con su propia voz. Esa noche escribí en mi cuaderno verde. El precio de la verdad es alto: soledad, bloqueo de cuentas, miradas de sospecha. Pero el precio de la mentira es más caro: perderse a una misma. Prefiero pagar con todo lo que tengo antes que deberme lo que soy. Cerré el cuaderno. Afuera, la luna iluminaba las hileras del viñedo. Parecían filas de testigos en silencio, pero yo sabía que pronto hablarían con la claridad del vino nuevo. El juicio no fue un espectáculo mediático, fue una sala sobria con paredes blancas y bancos de madera, pero cada palabra que se dijo allí pesaba como siglos. Ernesto compareció primero. Admitió haber coordinado documentos, reconoció el uso de mi firma digital falsa, pero intentó justificarlo como eficiencia administrativa. El juez le pidió que repitiera la palabra. ¿Eficiencia es falsificar a su sobrina?, preguntó con dureza. El eco de esa frase lo hundió más que cualquier sentencia. León llegó descompuesto, con la camisa arrugada y la mirada de un hombre que ya no controla su propio guión. Al ser interrogado, trató de victimizarse. Yo solo seguí indicaciones, confié en el criterio de Ernesto. Pero el juez levantó la copia del correo anónimo, ese donde planeaban mi segunda valoración médica. ¿También esto fue indicación?, preguntó. Nunca nos arriesgaremos a que firme por sí sola. León guardó silencio. Por primera vez en años, no tenía excusas. El momento más inesperado llegó con Delfina. Fue llamada como testigo. La vi entrar con un vestido oscuro, sin joyas, sin ese aire altivo que siempre la acompañaba. Tomó asiento, respiró profundo y habló con voz baja, pero clara. Yo permití todo. No redacté documentos, pero sabía. Callé porque creí que así protegía el apellido. Hoy entiendo que lo manché más con mi silencio. Sus palabras se clavaron en mí. No era un perdón, pero era una confesión. La primera que le escuchaba en años. Al final, el juez dictó: nulidad total de los poderes preventivos, restitución de mis bienes, sanciones económicas y procesos abiertos contra Ernesto y León por fraude y usurpación de identidad. Sus rostros fueron un contraste perfecto. Ernesto, resignado; León, devastado; mi madre, rota en dignidad pero aún entera en presencia. Cuando pronunciaron mi nombre, Ángela Domínguez, como propietaria plena del viñedo y la casa de mosaicos, sentí que no solo devolvían tierras. Me devolvían mi voz, mi identidad, mi historia. Esa tarde volví al viñedo. Caminé entre las hileras, toqué las hojas jóvenes. Becerra me esperaba con una sonrisa contenida. Bienvenida de vuelta, doña Ángela. No respondí. Solo respiré. El aire olía a tierra húmeda y futuro. Decidí dar un paso más. Frente a periodistas y trabajadores, en la explanada del viñedo, leí un breve mensaje. Hoy no celebro la caída de nadie. Celebro la recuperación de lo único que no tiene precio: mi nombre. Que esta tierra produzca vino limpio, como la verdad que costó tanto decir. Los aplausos fueron sinceros. Algunos lloraron. Yo también, aunque en silencio. Esa noche abrí mi cuaderno verde por última vez en esta historia. Escribí. Mi padre me advirtió: nunca entregues tu nombre a cambio de paz. Yo lo entregué y me lo arrebataron. Hoy lo recupero, no para la paz ajena, sino para mi dignidad. Que lo sepan, mi firma no se falsifica. Mi nombre no se vende. Mi vida no se administra. Cerré el cuaderno. Esta vez no con miedo ni con rabia, sino con la calma de quien sabe que ya no necesita más pruebas para existir. Mensaje final para ti, que seguiste mi historia hasta aquí. Gracias por acompañarme en cada capítulo, en cada herida y en cada victoria. Esta no es solo mi historia, puede ser la de cualquiera que alguna vez fue silenciado en nombre del amor o de la familia. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien tomó decisiones por ti sin pedirte permiso? Dale like si esta historia te conmovió. Suscríbete para más relatos de traición,
verdad y venganza que tocan el corazón y sacuden la memoria. Porque los bienes se heredan, pero la dignidad solo se conquista.